Latinoamérica, 77 millones de personas compraron en Mercado Libre en el tercer trimestre de 2025. Esto representa 80 compras por segundo. Imaginen el reto. No es solo ofrecer una buena experiencia, es personalizar, anticipar y entender las necesidades de una población más grande que la de muchísimos países. Y esto hoy toma otra escala gracias a la inteligencia artificial. En este episodio voy a hablar con Juan Lavista, VP Marketing Commerce de Mercado Libre, para conocer cómo la inteligencia artificial está transformando sus procesos de trabajo y así crear nuevas experiencias para millones de usuarios en la región. Y para comenzar, ¿por qué no nos contás cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera en la que trabajan? Yo me di cuenta que en lo personal estoy viendo que puedo muy rápidamente liberar tiempo, puedo trabajar en benchmarking global para la hora de tomar decisiones, con lo cual lo uso básicamente en todas las facetas de mi día a día a nivel laboral. Particularmente para llevarlo un poco al campo más de los usuarios, una de las cosas que más estoy orgulloso es de haber tomado ese riesgo de hacer la primera campaña realizada 100% por AI. Hicimos un co-branding con Samsung, pero más que nada nos enseñó a nosotros que la AI no es una limitante creativa, sino que al revés, lo que hace es expandir los límites de lo que podemos hacer con AI. Y esta expansión de límites de lo que AI permite, ¿cómo lo están incorporando en el modelo de negocio de Mercado Libre? Para darte casos concretos, usamos AI para generar créditos a las pymes prácticamente en tiempo real. Utilizamos la AI para optimizar todo lo que son rutas de envíos en todos los países. Y también utilizamos AI para todo lo que tiene que ver con prevención de fraude. Con lo cual, en todos los ámbitos de lo que nosotros ejecutamos a nivel negocio, estamos incorporando AI a lo que hacemos. Otro ejemplo concreto se refiere a clips, ¿no? Los clips, sabemos y se lo hablamos a nuestros vendedores, cuando un artículo tiene un clip, tiene el doble de chances de vender, de tener ventas, y 3 veces la cantidad de tráfico, versus un ítem que no tiene clips. Pero la gran barrera que tienen es muchos vendedores no son expertos, no tienen ese conocimiento, no tienen las herramientas como para poder hacerlo de una manera profesional. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Incorporamos AI para que justamente a los productos, a las páginas de productos que ellos tienen, puedan generarles guiones para hacer el video, puedan hacerles la locución, puedan incluir música, todo automatizado. Lo único que tiene que hacer el vendedor es hacer la grabación del video de la taza, la zapatilla o lo que fuera que vende, y nosotros hacemos todo el resto para ellos. Y esta adopción exitosa de IA que están teniendo, más allá de la tecnología, ¿cuál es el factor clave que ha permitido a Mercado Libre esta adopción tan rápida de la inteligencia artificial? Mira, nosotros en Mercado Libre tenemos lo que llamamos un mindset AI first. Entonces, tiene que permear en toda la organización y todos tenemos que usar AI. Y ahí lo que nosotros hicimos es, bueno, en primer lugar, de hace 26 años que contratamos gente con un ADN de beta continuo, de emprender tomando riesgos, con lo cual fluye por la sangre de todas las personas que trabajan en Mercado Libre. Pero hay algo me pareció interesante en cómo lo ejecutamos, cómo lo trajimos a la vida, que es que el equipo de tecnología, junto con el manager de Mercado Libre, decidieron que los primeros que tenemos que adoptar sea el leadership de Mercado Libre. ¿Eso qué es lo que hace? Que no haya una ruptura entre las distintas jerarquías de la organización y las generaciones, ¿no? Y lo que genera es, digamos, que haya mucho más ida y vuelta y que permee todo lo que es la adopción de AI en todo el equipo de Mercado Libre. Y además, recientemente ustedes incorporaron también la IA generativa de imágenes de Google, conocido como Nano Banana. ¿Qué desafíos vieron en el momento de hacerlo y cuáles son las oportunidades y qué están logrando ahora con eso? Y nosotros lo que vimos es que sabemos históricamente, desde los inicios de Mercado Libre, que parte del ABC de vender tiene que ver con esas imágenes que ven justamente los usuarios finales. Y nuevamente volvemos al tema del vendedor, ¿no? El vendedor quizás no tiene las herramientas, no tiene el presupuesto para hacer una fotografía realmente experta. Y bueno, básicamente nos integramos con ustedes, utilizamos Gemini 2.5, Nano Banana, y bueno, esa integración que hemos logrado junto con ustedes, con Google, ha logrado remover barreras y tener artículos mucho más profesionales, mucho más enriquecedores, que al usuario final le da una muy buena percepción o imagen de cómo va a ser el producto que va a estar comprando en su día a día. Con Mercado Ads, las marcas hacen publicidad en Mercado Libre.
¿Podrías contarnos cómo están utilizando la inteligencia artificial en este proceso? Lo estamos incorporando en varias herramientas que le estamos dando a marcas y vendedores, pero una concreta para darte casos específicos, creamos lo que se llama un Virtual Account Manager. Básicamente es un agente que lo que hace es le da sugerencias de cómo optimizar presupuestos y campañas para que el vendedor o la marca pueda vender más en Mercado Libre, invertir más eficientemente, con lo cual lo que estamos viendo es que las primeras interacciones y los primeros resultados son muy auspiciosos y esto lo que hace básicamente es profesionalizar a todos nuestros vendedores y marcas a que puedan hacer un mejor uso de su presupuesto. En mi experiencia, una de las principales barreras para adoptar inteligencia artificial es la inercia de los equipos. Y antes contabas cómo están trabajando ustedes para hacerlo. ¿Podrías hacer un poco más de double clic en eso, así entender qué están haciendo para motivar el uso y adopción de AI rápidamente en Mercado Libre? Tenemos un equipo de expertos de 650 especialistas en AI en toda Latinoamérica, en las distintas disciplinas, que lo que hacen es justamente ser esos puntos focales para, digamos, llevar un poco también a la organización a estirar sus límites. Pero más importante que eso, creo que como compañía tenemos lo que se llama un manifiesto de AI. Queremos que, digamos, en primer lugar, todo el mundo genere prueba y error. Tenemos que poder premiar la prueba y error y no penalizar por las equivocaciones. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, queremos estar a la ofensiva. Nosotros no podemos esperar que otros lo adopten, queremos ser los primeros en la industria. Y en tercer lugar, nosotros siempre hablamos de cómo manejar el punto de AI versus personas. Y un poco lo que nosotros decimos como líderes a toda nuestra organización es, la AI no va a reemplazar a las personas, sino que va a reemplazar a quienes no lo adopten. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, tres cosas que me llevo. Por un lado, prueba y error, una actitud ofensiva y segundo, las personas que les vaya bien serán aquellas que utilicen AI. Y con eso nos vamos. Muchas gracias. Gracias a vos.